Se detuvo. El rey alfa, acostumbrado a decidir el destino con un solo gruñido, quedó atónito ante la imagen. Un omega rechazado y exhausto, protegiendo a cachorros heridos, herederos que el mundo había olvidado. En ese instante, no fue la fuerza lo que prevaleció, fue el peso de las decisiones que nunca tuvo el valor de afrontar. En este video entrarás en la mente del rey Alfai, escuchar lo que nadie ha escuchado antes. Los pensamientos, la conmoción, la culpa y el despertar a la comprensión de que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en la responsabilidad. Esta no es solo una historia de lobos. Trata sobre liderazgo, abandono, decisiones tardías y el precio de ignorar a quienes siempre han luchado en silencio. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin saber la batalla que libraba? ¿Alguna vez te han rechazado, subestimado o has tenido que asumir responsabilidades que no te correspondían? Observar hasta el final te ayudará a ver el valor donde el mundo suele descartarlo. Fortalecerá tu perspectiva sobre las decisiones y despertará una conciencia que puede cambiar tu forma de liderar, amar y proteger. ¿Estás listo para afrontar esta verdad? Antes de cualquier juicio, siempre hay un territorio invisible que hay que cruzar. Y ahí es precisamente donde comienza esta historia. El rey alfa no surgió de la nada como un error andante. Fue moldeado por una lógica ancestral, severa y casi incuestionable dentro de historias de lobos. Desde temprana edad aprendió que liderar una embalar significaba ser firme, estratégico, inquebrantable. Mostrar debilidad era abrir brechas. Mostrar duda, perder el respeto. Para él, el poder nunca fue solo estatus. Era una responsabilidad cruda y pesada, heredada como una cicatriz de generaciones. En cualquier romance sobrenatural o romance de hombres lobo, a menudo se considera al alfa como la cúspide de la fuerza, pero rara vez se habla del costo silencioso que conlleva. Gobernó con autoridad incuestionable. Su presencia impuso orden. Su voz puso fin a conflictos. Su mirada decidió destinos. Pero en este proceso, el orgullo comenzó a mezclarse con su liderazgo como un veneno sutil. No por malicia, y esto es importante decirlo, sino por las fallas humanas, porque incluso en los momentos más intensos, romance paranormal. Los errores más devastadores casi nunca surgen del odio, sino del miedo disfrazado de control. Antes de su rechazo, la Omega era casi invisible para el mundo, pero esencial para el equilibrio de la manada. No era débil, nunca lo fue. Era silenciosa, observadora, profundamente conectada con los ciclos de la vida. Mientras el rey alfa lidiaba con guerras, alianzas y disputas territoriales, ella sustentaba lo invisible. Vínculos, cuidado, continuidad. En cualquier pasión sobrenatural, siempre hay alguien que ama sin ser el centro de atención, y generalmente es esa persona la que paga el precio más alto. El motivo de la separación no fue la traición ni la crueldad explícita. Fue una mala decisión. Fue una decisión tomada bajo presión, cuando el rey alfa creyó que debía sacrificar lo personal para salvar lo colectivo. Se convenció de que la Omega sobreviviría. Al fin y al cabo, ella siempre sobrevivía, ¿no? Este es un error clásico, no solo en nuestro mundo. Novelas sobrenaturales. Pero en la vida real, ¿con qué frecuencia alguien confunde resiliencia con invulnerabilidad? Cuando la dejaron atrás, lo que estaba en juego no era solo un vínculo emocional. Era el futuro. Era la continuidad del linaje. Era la definición misma del patrimonio dentro de esa comunidad en Valar, pero no lo sabía, o peor aún, eligió no saberlo, porque admitirlo requeriría detenerse, observar y sentir, y los líderes orgullosos rara vez se lo permiten. He aquí un punto que no es obvio, pero es fundamental. De buena fe, historias de lobos. El error no solo radica en la decisión equivocada, sino en la lógica que la sustenta. El rey alfa creía que proteger a la manada significaba endurecer su corazón. Confundió liderazgo con desapego, autoridad con ausencia emocional. No era un villano, era humano.
Y precisamente por eso su error duele tanto. Si prestas atención, este contexto refleja directamente la realidad del espectador. ¿Cuántas personas han elegido el trabajo por encima de la familia por un tiempo? ¿Cuántos líderes pensaron que proveer era lo mismo que estar presente? ¿Cuántos alfas modernos ostentan títulos, posiciones, estatus, pero dejan atrás lo que realmente sustenta la vida? Ser romance paranormal. No comienza con un encuentro, comienza con una ausencia. Y las ausencias, al ignorarlas, no desaparecen, se acumulan, crecen en silencio, echan raíces profundas, como todo lo que está vivo. Y mientras el rey Alfa seguía gobernando, creyendo haber hecho lo necesario, algo lejano se estaba formando, algo que cambiaría para siempre la lógica del poder, el amor y la herencia en ese lugar, en Valar. Porque la vida nunca se detiene solo porque alguien decidió no mirar. Y es precisamente cuando menos lo espera que el pasado deja de ser un recuerdo y se convierte en una presencia. Hay encuentros que no necesitan palabras. Suceden en el impacto, en la seca conmoción que perfora el pecho incluso antes de que el cerebro organice sus pensamientos. En cualquier romance sobrenatural bien construido, este es el momento en que el tiempo parece tropezar consigo mismo. Y así fue exactamente cuando el rey Alfa la volvió a ver. El escenario no sugería nada grandioso. No había tronos ni banderas. En Valar. Ni el respeto automático que cargaba sobre sus hombros. Había tierra compactada, un refugio improvisado, el olor a madera vieja y el aire pesado de la supervivencia. Una escena simple, casi brutal, como si la vida lo hubiera reducido todo a lo esencial. Los cachorros estaban allí, demasiado pequeños para comprender el rechazo, demasiado fuertes para haber sobrevivido por casualidad. Dormían juntos, con los cuerpos acurrucados, respirando sincronizados, un detalle que solo notan quienes observan con atención. En muchas historias de lobos. En este contexto, los cachorros representan la esperanza. Aquí representaban algo más desconcertante. La consecuencia. No eran simplemente el fruto de pasión sobrenatural, eran la prueba viviente de que la vida seguía sin él. Y eso, curiosamente, era lo que más lo desarmaba. Omega permaneció de pie, no como quien desafía, sino como quien sostiene. Su postura no imploraba ayuda ni reconocimiento. Había cansancio en sus hombros, sí, pero también algo nuevo, una firmeza silenciosa, forjada por el tiempo y la ausencia. No se había endurecido, había madurado. En el buen sentido, tonto romance paranormal. Este tipo de fuerza es la más peligrosa porque no grita, no amenaza, no implora. Simplemente existe, y exige que la otra persona se vea a sí misma con honestidad. El rey Alfa permaneció en silencio, no por estrategia, ni por superioridad, sino porque cualquier palabra en ese momento sonaría demasiado pequeña. Su silencio no era vacío, sino abarrotado. Abarrotado de imágenes que no había vivido, noches que no había presenciado, decisiones que ahora despertaban gran interés. El primer pensamiento fue como un golpe, conmoción. No era posible. Había seguido adelante creyendo en una narrativa cómoda, y la realidad, cruda, respiraba ante él. El segundo pensamiento fue aún más difícil de digerir. Culpa. No esa culpa teatral y exagerada que intenta comprar un perdón rápido. Era una culpa pesada, adulta, de esas que no buscan excusas. Se dio cuenta, en un instante interior, de que nada de eso era improvisado, que la supervivencia tenía método, sacrificio, constancia. Mientras ejercía poder sobre Vala, ella ejerció una presencia sobre la vida. Y la presencia, admitámoslo, es algo que ningún título puede reemplazar. El tercer pensamiento llegó como un susurro inquietante. Tal vez no merecía el perdón. Y este pensamiento, paradójicamente, era el más humano de todos. En muchos sentidos. Novelas de hombres lobo. El alfa cree que puede arreglarlo todo con una orden o un gesto grandioso. Aquí no.
Aquí sentía miedo. Miedo no a ser rechazado, sino a reconocer que el rechazo anterior había sido más que justificado. Omega no se movió para saludarlo. No corrió. No apartó la mirada. Simplemente sostuvo su mirada. Ese detalle lo cambia todo. Porque mirar a alguien a los ojos es diferente a confrontarlo. Es una invitación silenciosa para que el otro se revele sin armadura. Y el rey Alfa, acostumbrado a ser temido, se dio cuenta de algo desconcertante. Allí, él no era un rey. Era solo un hombre que enfrentaba sus propias decisiones. Este tipo de escena cautiva al espectador porque despierta algo muy íntimo. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con alguien del pasado y en segundos ha reconsiderado decisiones vitales? ¿Quién no ha sentido ese escalofrío en el estómago al darse cuenta de que el tiempo ha hecho lo que nosotros no? Ese es el poder de romance sobrenatural. Bien contado. Habla de lobos, pero toca temas humanos. Y mientras el silencio se prolongaba, pesado como la respiración antes de una inmersión profunda, algo empezó a agitarse dentro del rey Alfa. Aún no era arrepentimiento total. No era redención. Era incomodidad. Y todo verdadero proceso de transformación comienza precisamente ahí, cuando el orgullo se da cuenta de que ya no puede sostener la vieja narrativa. Porque ver es diferente a comprender. Y para entender... entender requiere pasar por un conflicto que había estado evitando durante demasiado tiempo. Tras el encuentro, nada quedó en su lugar. No hubo explosión, ni discurso, ni intento inmediato de reparación, y eso es importante. En un romance sobrenatural, la transformación madura y verdadera comienza lejos de la mirada ajena. Empieza en el territorio más indómito que existe, la conciencia. El rey Alfa regresó a sí mismo con un peso diferente al que siempre había conocido. Antes, el peso era externo, responsabilidades, decisiones, disputas de embalar. Ahora bien, la carga venía de dentro, y eso, admitámoslo, no se puede resolver con autoridad. Se dio cuenta de algo que nunca había verbalizado, ni siquiera pensado con claridad. Lideraba, pero no protegía. Mandaba, pero no le importaba. Durante años confundió presencia con vigilancia, cuidado con provisión, amor con estrategia. Esta confusión es más común de lo que parece, tanto en historias de lobos igual que en la vida real. Muchos creen que ser fuerte significa no rendirse nunca. Pocos entienden que la fuerza, a veces, consiste en perseverar. La pregunta surgió sin invitación. ¿Qué clase de rey fui? No era una pregunta retórica, de esas que se formulan para dramatizar el arrepentimiento. Era una pregunta incómoda, una que desmantela narrativas enteras. Siempre se había considerado justo, necesario, incluso sacrificado. Pero por primera vez, consideró la posibilidad de que simplemente hubiera estado ausente. Y la ausencia, cuando se disfraza de noble justificación, es aún más peligrosa. El conflicto interno se instaló como un campo de batalla silencioso. De un lado, el orgullo. El orgullo de quienes construyeron imperios, mantuvieron, embalar unidos, inspiraban respeto. El orgullo de quienes nunca se doblegaron. Del otro lado, el arrepentimiento. No un arrepentimiento ruidoso, sino el que crece en los detalles. En el recuerdo de los cachorros durmiendo juntos, en la postura firme de Omega, en el silencio que hablaba más fuerte que cualquier acusación, en cualquier romance paranormal. En el fondo, este choque es inevitable, porque nadie cambia sin que algo en su interior tenga que morir primero. El poder también entraba en conflicto con la responsabilidad. Siempre tuvo el poder de decidir, de ordenar, de castigar, pero la responsabilidad es algo más. La responsabilidad no termina cuando se toma la decisión. Empieza ahí. Y esa es una lección difícil, que rara vez aparece en versiones románticas de romance de hombres lobo. Ser alfa no consiste solo en liderar cuando todos están mirando. Se trata de sostener cuando nadie está viendo. Este conflicto conecta directamente con el espectador porque no se trata de lobos, sino de personas. Líderes que fracasaron sin darse cuenta.
Padres que estaban presentes en el papel, pero ausentes en la práctica. Personas que optaron por una evasión emocional, creyendo que estaban haciendo lo mejor que podían. ¿Cuántos han dicho es solo una fase para justificar una ausencia prolongada? ¿Cuántos creyeron que el tiempo arreglaría lo que el diálogo podría haber resuelto? He aquí un ejemplo sencillo, casi cotidiano. Imagina a alguien que trabaja incansablemente para brindar comodidad a su familia, pero nunca se sienta a la mesa a escuchar. Compras todo, pero no compartes nada. Ante los ojos del mundo, eres responsable. Dentro del hogar, eres distante. Este es el tipo de alfa que el rey se dio cuenta de que había sido. Fuerte por fuera, ausente por dentro. Y esta comprensión no viene sin dolor. En muchas historias de lobos. En este escenario, el alfa se enfrenta a enemigos externos para demostrar su valía. Aquí, el enemigo era interno. Y este no sangra, no grita, no se retira. Exige presencia constante. Exige humildad. Exige que el rey alfa acepte algo que nunca antes necesitó aceptar. Que un liderazgo sin preocupación es solo control disfrazado. Lo más desconcertante fue darse cuenta de que Omega no se había amargado. No lo odiaba. Irónicamente, eso lo afectó más que cualquier acusación. Porque cuando alguien sobrevive sin resentimiento, el espejo se vuelve demasiado limpio. No hay forma de culpar a la otra persona. Solo queda afrontar los propios fracasos. Este conflicto no se resolverá rápidamente. No se resolverá con promesas. Empieza a comprender que el arrepentimiento sin acción es simplemente autocompasión sofisticada. Y esto lo coloca ante un dilema aún mayor. Seguir siendo el alfa que siempre fue, respetado, temido, distante, o aceptar que algo esencial necesita cambiar, aunque le cueste la imagen que ha construido. Porque darse cuenta del error es solo el comienzo. El verdadero desafío llega cuando comprende que, mientras él luchaba consigo mismo, ella ya había aprendido a ser fuerte de una manera completamente diferente. Mientras el rey alfa libraba su batalla interna, había algo que aún no había podido definir por completo. La fuerza que se abría ante él no era reacción, sino construcción. El Omega no se fortaleció mediante la rebelión. No se alzó para vengarse. En cualquier caso, romance sobrenatural. Ese detalle es realmente profundo y lo cambia todo. Ella no estaba allí para demostrar nada. Estaba allí porque necesitaba seguir viviendo. Y vivir cuando estás solo es un acto de valentía diario. No pidió nada. Ni ayuda, ni explicaciones, ni disculpas. Este silencio no era sumisión, sino autonomía. Cualquiera que haya leído bien Historias de lobos. Sabes que a Omega a menudo se le subestima, se le confunde con fragilidad. Pero allí, en esa escena, quedó claro. La fragilidad depende de los aplausos. Ella dependía solo de su propia presencia. No acusó, no señaló el error, no dramatizó su ausencia. Y eso, curiosamente, fue lo que más desestabilizó al rey alfa. Ella los protegía. Siempre los protegía, no solo a los cachorros, sino también al entorno emocional en el que crecieron. Creó límites, rutinas, pequeñas tradiciones, cosas sencillas, casi invisibles, pero fundamentales. En cualquier romance paranormal es fácil dejarse cautivar por las batallas y los discursos. Lo difícil es ver el heroísmo silencioso de quienes se despiertan cada día y deciden seguir adelante, incluso cansados. Mientras él gobernaba territorios, ella gobernaba el tiempo. Y el tiempo, a diferencia del poder, no obedece órdenes. Exige constancia. Sobrevivir sin apoyo no se trata solo de resistir, se trata de reinventarse. Omega tuvo que aprender habilidades que nunca imaginó poseer: negociar, observar, anticipar riesgos, tomar decisiones por sí misma. Se convirtió en la alfa de un microcosmos invisible, no por título, sino por necesidad. Y eso transmite un mensaje poderoso para cualquier romance de hombres lobo que realmente resuena en el espectador.
El liderazgo no proviene del reconocimiento, proviene de la responsabilidad asumida cuando no hay otra opción. Aquí, el video se convierte en un espejo emocional, y no por casualidad. ¿Cuántas personas sostienen familias, sueños y vidas enteras sin público? ¿Cuántas mujeres, cuántos padres, cuántos cuidadores hacen el trabajo esencial mientras otros ocupan el centro de atención? Esta fuerza silenciosa existe más allá de la ficción. Reside en quienes pagan las cuentas en silencio, en quienes educan sin aplausos, en quienes perseveran cuando sería más fácil rendirse. Y cuando el espectador se da cuenta de esto, algo se rompe en su interior, porque reconoce a alguien que conoce, o se reconoce a sí mismo. Hay una frase que resuena en nosotros durante este tiempo como una verdad absoluta. Mientras él estaba en el poder, ella mantenía a la familia. Esto no es una acusación, es un hecho. Y los hechos no necesitan ira para doler. En los buenos tiempos. Novelas sobrenaturales. El dolor más profundo no proviene de un conflicto explícito, sino de una comprensión tardía. El rey Alfa comienza a comprender que la manada no sobrevive solo con órdenes, sino con vínculos. Omega no exigía reconocimiento, pero empezó a sentir que debía ofrecerlo. Y ese es un punto delicado, porque el verdadero reconocimiento no es decir «te veo», sino cambiar tu forma de actuar a partir de ese momento. Es aceptar que alguien creció sin ti, que alguien se completó a pesar de tu ausencia, que alguien construyó algo sólido donde dejaste un vacío. Para quienes nos observan, este momento invita a una reflexión práctica. ¿Quiénes son los omegas en tu vida? ¿Quién te apoyó cuando estabas demasiado ocupado? ¿Quién te ayudó a mantener la calma mientras te ocupabas de cosas importantes? Y, aún más difícil, ¿has sido el omega de alguien, apoyándolo todo en silencio mientras esperabas, quizás en vano, que alguien se diera cuenta? Este tipo de romance paranormal enseña sin señalar con el dedo. Invita. Acerca a la gente. Demuestra que la fuerza no es ruido, ni imposición, ni dominación. La fuerza es permanencia, es cuidado continuo. Es hacer lo necesario incluso cuando nadie promete recompensa. Y mientras el rey Alfa observaba todo esto, esta vida organizada sin él, esta fuerza que no le había pedido permiso, algo empezó a formarse en su entendimiento. Una nueva pregunta, más profunda que ¿dónde me equivoqué? ¿Quién en última instancia merece ser llamado heredero? Porque quizás el verdadero legado no esté en la sangre. Pero ¿a quién eligieron para que estuviera allí cuando más importaba? Hay un momento en cada romance sobrenatural, lo cual cambia la lógica de la historia. No es una pelea, ni una declaración de amor, ni un acto heroico tradicional. Es una revelación silenciosa, una que lo reorganiza todo desde dentro. Para King Alpha, este momento no llegó en forma de profecía ni de ritual ancestral. En Valar llegó a una conclusión simple pero brutal. La herencia no es solo cuestión de sangre. Durante mucho tiempo, creyó que los herederos naturales de su legado serían quienes perpetuaran su nombre, su linaje, su fuerza física. Este pensamiento es común en historias de lobos, más tradicional, donde la continuidad del poder es casi biológica. Pero mientras observaba a los cachorros, algo empezó a desmoronarse en su interior. Estaban vivos no porque le pertenecieran, sino porque alguien estaba allí todos los días. Alguien decidió quedarse. La revelación fue incómoda, porque si la herencia fuera solo sangre, estaría a salvo. Pero no lo era. La herencia era sacrificio, era presencia, era cuidado repetido hasta convertirse en carácter. En cualquier romance paranormal, lo que realmente resuena profundamente es que el verdadero legado nunca es lo que se impone, sino lo que se transmite sin palabras. Los cachorros habían aprendido límites, cariño, protección y valentía no con órdenes, sino con el ejemplo. Y, seamos sinceros, el ejemplo no se puede delegar.
el rey Alfa comenzó a comprender algo que los líderes rara vez admiten. Los títulos impresionan a los desconocidos, pero los ejemplos moldean vidas. Podía gobernar un embalar estaba completo, pero no había controlado su propia ausencia. Mientras él forjaba respeto externo, Omega forjaba una estructura interna, y la estructura es lo que sustenta cualquier futuro. Sin ella, el poder se desmorona tarde o temprano. Esta percepción resuena profundamente en el espectador. ¿Cuántas personas creen que dejar algo a alguien se trata simplemente de conseguir dinero, estatus u oportunidades? ¿Cuántos padres creen que dar todo es lo mismo que estar presente? Este romance de hombres lobo toca precisamente esa llaga moderna. La idea de que el legado puede externalizarse. No puede. Nunca pudo. He aquí una analogía sencilla, casi doméstica. Piensa en alguien que hereda una casa enorme, pero nunca aprende a cuidarla. La casa puede durar un tiempo, pero tarde o temprano se deteriora. Ahora piensa en alguien que crece aprendiendo a reparar, limpiar y conservar, incluso en una casa pequeña. Esa persona lleva una herencia invisible mucho mayor. Eso es el legado. Y eso es lo que finalmente vio el rey Alfa. Se dio cuenta de que los verdaderos herederos no serían quienes simplemente lo imitaran, sino quienes aprendieran a cuidar. No quienes aprendieran a mandar, sino quienes aprendieran a proveer. Este cambio de perspectiva es revolucionario en cualquier contexto, romance sobrenatural porque desmonta la fantasía del poder absoluto y reconstruye la idea del liderazgo basada en la responsabilidad emocional. Omega nunca lo dijo en voz alta. No le hacía falta. La revelación no vino de ella, sino de él. Y eso marca la diferencia. Porque cuando alguien llega a una verdad solo, ésta se vuelve irreversible. Comprendió que la herencia no es algo que se da al final de la vida, sino algo que se construye cada día. Y se dio cuenta, con una mezcla de admiración y dolor, de que había perdido muchos de esos días. Para el espectador, este momento actúa como un reflejo directo. ¿Qué legado dejas? No en términos de cosas, sino de ejemplos. ¿Aprenden más las personas que te rodean de lo que dices o de lo que haces cuando nadie te ve? Este tipo de pregunta no acusa, sino que invita, y las invitaciones son mucho más difíciles de ignorar. El rey Alfa ya no podía fingir que no veía. La revelación había reorganizado sus prioridades. Pero toda comprensión profunda requiere una decisión. Comprender es una cosa. Actuar es algo completamente diferente. Y ahí es exactamente donde la historia se vuelve interesante. Porque saber quiénes son los verdaderos herederos te obliga a decidir. ¿Qué clase de rey eliges ser a partir de ahora? Toda historia verdaderamente transformadora llega a un punto en el que ya no hay espacio para la neutralidad. Tras la revelación, el rey Alfa comprendió que permanecer como estaba era, en sí mismo, una elección. En cualquier romance sobrenatural, para alguien que valora su trabajo, este es el momento en que el personaje comprende que el mayor riesgo no es cometer un error, sino seguir viviendo una versión cómoda de sí mismo. Y para alguien moldeado por historias de lobos en una región donde el alfa rara vez se doblega, esta percepción era casi insoportable. Tuvo que elegir entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el orgullo, el mismo orgullo que lo había llevado tan lejos, que lo había hecho respetado por embalar por un lado. Estaba la imagen del liderazgo incuestionable, que mantuvo. Por otro, estaba la responsabilidad, no la abstracta que se usa en los discursos, sino la responsabilidad concreta, que exige una acción visible, pública y, sobre todo, humilde. Entre mantener intacto el trono simbólico o admitir el fracaso, había un abismo, y cruzar ese abismo significaba exponerse. El momento decisivo no fue dramático en el sentido clásico. No hubo público reunido ni clamor colectivo. El rey Alfa se arrodilló, no como una sumisión forzada, sino como un gesto simbólico. En un romance paranormal, arrodillarse rara vez habla de debilidad, habla de conciencia.
Él comprendió que el liderazgo sin humildad es simplemente dominio bien vestido. Al arrodillarse ante Omega, no pedía la absolución, reconocía la verdad. Reconocer a Omega era más que llamarla por su nombre o reafirmar un viejo vínculo. Era validar el camino que ella había construido sola. Era admitir, para sí mismo, que ella había sido alfa cuando él no. Este reconocimiento cambia el eje de cualquier romance de hombres lobo, porque desplaza el poder del centro tradicional y lo reposiciona hacia aquello que sustenta la vida. El cuidado continuo. Proteger a la descendencia, entonces, dejó de ser un gesto biológico para convertirse en un compromiso ético. Comprendió que la protección no consiste en aparecer cuando todo ya ha sucedido. Se trata de permanecer. Se trata de aprender a escuchar. Se trata de adaptar el propio comportamiento para no repetir el mismo error con una nueva generación. De buena fe. Historias de lobos, la verdadera transformación del alfa no ocurre cuando derrota a un enemigo externo, sino cuando decide no repetir el ciclo que heredó. Esta decisión le habla directamente al espectador. ¿Cuántas veces alguien sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero lo pospone? ¿Cuántas veces el orgullo se disfraza de tiempo, proceso, el momento oportuno? Este romance sobrenatural no acusa, sino que revela. Revela que admitir el fracaso no disminuye a nadie. Al contrario, lo expande. Solo quienes aceptan revisar su propia historia crecen de verdad. He aquí un ejemplo práctico, casi cotidiano. Piensa en alguien que le ha fallado a un hijo, a una pareja, a un amigo. Reconocerlo no requiere grandes discursos. Requiere una presencia constante a partir de ese momento. Llamar con más frecuencia. Escuchar sin defenderse. Cumplir las promesas. Pequeñas acciones repetidas construyen una nueva narrativa. King Alpha comprendió que un gesto simbólico no era suficiente. El gesto era solo el principio. La verdadera transformación del personaje ocurre cuando acepta que no puede borrar el pasado, pero sí puede redefinir el futuro. Y esta aceptación conlleva un riesgo, porque al cambiar también desafía la imagen que embalarlo tenía. Algunos lo respetarían aún más, otros lo cuestionarían. Pero, por primera vez, eso dejó de ser el objetivo principal de la decisión. Prefirió la coherencia a la aprobación. Este momento marca el punto de inflexión definitivo en la historia. El rey alfa ya no busca recuperar lo perdido, sino convertirse en alguien digno de lo que aún puede construir. Y este cambio interno altera todo a su alrededor, aunque aún no sea visible. Porque toda verdadera decisión comienza en el silencio. Y los efectos más profundos tienden a aparecer cuando la vida real entra en escena. Ahí es exactamente donde la historia deja de ser solo ficción y comienza a hablar directamente al espectador. Aquí, el romance sobrenatural deja de ser una simple narrativa cautivadora y se transforma en un espejo. Porque, en esencia, esta nunca fue solo una historia sobre un rey alfa, un omega y una manada. Trata sobre personas reales que viven conflictos reales y toman decisiones a diario sin darse cuenta del impacto que tendrán mañana. En resumen, historias de lobos. La enseñanza más poderosa no es lo que se dice, sino lo que se reconoce en silencio. ¿Cuántas personas han quedado abandonadas a lo largo de la vida? No por malicia, sino por prisa. No por odio, sino por un enfoque excesivo en resolver el futuro. ¿Cuántas persiguieron sus sueños en solitario mientras alguien les prometía volver cuando la situación se calmara? Es romance paranormal. Esto provoca precisamente esa incomodidad. La constatación de que, a menudo, los que se quedaron atrás fueron los que llevaron el mayor peso. La pregunta que resuena aquí no es acusatoria, es honesta. ¿Has sido un alfa solo en título o también en responsabilidad? Ser alfa, fuera de la fantasía de romance de hombres lobo no, se trata de mandar, imponer ni ganar. Se trata de sostener. Se trata de asumir las consecuencias. Se trata de comprender que la autoridad sin presencia
Crea vacíos emocionales que nadie más puede llenar. Muchas personas creen que están haciendo lo mejor que pueden, cuando, en realidad, solo posponen lo esencial. Este punto genera comentarios y se comparte porque aborda experiencias comunes. Padres que trabajaron demasiado y se dieron cuenta demasiado tarde de que se perdieron momentos irrepetibles. Líderes que se enfocaron tanto en los resultados que se olvidaron de las personas. Parejas que pensaron que el amor podía sobrevivir por sí solo, sin cuidados diarios. Todos, en algún nivel, hemos sido un alfa en alguna relación. Y todos, en algún nivel, también hemos sido un omega. Aquí es donde entra en juego algo aplicable, práctico y alcanzable. No se trata de grandes gestos cinematográficos. Se trata de constancia. Si te das cuenta de que no has estado presente, la solución no es culpar, sino actuar. Algunas acciones sencillas pueden cambiar narrativas enteras. Escucha sin interrumpir, incluso cuando duela. Admitir los errores sin explicarlos excesivamente. Crea pequeños rituales. Una conversación semanal, una comida sin teléfono, compañía real. Cumpla pequeñas promesas antes de hacer grandes. Estas acciones parecen sencillas, pero construyen lo que ningún discurso puede: confianza. Y la confianza es la base de todo. Pasión sobrenatural, quien quiere sobrevivir fuera de la ficción. El rey alfa solo empezó a cambiar cuando comprendió que el liderazgo se practica en los detalles invisibles. El aspecto más poderoso de esta aplicación es comprender que aún hay tiempo. Mientras haya conciencia, hay elección. El pasado no se puede reescribir, pero el patrón se puede interrumpir. Este romance paranormal no enseña perfección, sino responsabilidad emocional. Y eso es poco común, profundamente poco común. Quizás el espectador se dé cuenta de que necesita arrodillarse simbólicamente ante alguien. Quizás se dé cuenta de que necesita reconocer a quien soportó todo en silencio. O quizás se dé cuenta de que necesita dejar de esperar el reconocimiento y abrazar con orgullo la fuerza que ya posee. Todas estas interpretaciones son válidas, porque las historias poderosas no ofrecen respuestas únicas, sino que plantean las preguntas correctas. Y la pregunta final queda en el aire, sin prisa por responder. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora puedes ver? Porque ver lo cambia todo. Pero tomar acción es lo que redefine en quién te conviertes de ahora en adelante. Ahora, esta historia ya no se trata de un rey alfa, sino de ti. Porque todo romance sobrenatural verdaderamente transformador hace esto. Usa la manada, los conflictos y la pasión sobrenatural como espejo. Después de todo lo que has visto, la pregunta no es quién se equivocó, sino qué harás diferente a partir de ahora. ¿En qué áreas de tu vida has sido un alfa solo de nombre? ¿A quién dejaste atrás pensando que lo compensaría más tarde? ¿Qué tipo de legado estás construyendo? ¿Presencia o ausencia? Este romance paranormal, como todas las buenas historias y romances de hombres lobo, no se trata de la perfección, se trata de la responsabilidad. Se trata de elegir quedarse, de preocuparse, de actuar antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, no dejes que se convierta en mero entretenimiento. Tómala en serio. Cambia de actitud hoy. Compensa una ausencia. Reconoce a quienes, en silencio, apoyaron todo. Y si quieres seguir aprendiendo de historias profundas, simbólicas y transformadoras como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos.